pero en esta región metropolitana de Buenos Aires, rigiéndose por la norma vigente, por la responsabilidad de comprender que estamos en una situación de enorme gravedad, no se está en condiciones de recuperar aún la presencialidad. Está claro entonces que si no fuera por una cuestión de disputa política por medio, de ninguna manera la ciudad podría retomar la presencialidad con estos números. Sí, yo no diría disputa política, porque nosotros no disputamos con nadie, Juan. Es especulación política, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, pero digo, de ninguna manera con estos datos epidemiológicos se podría pensar en presencialidad. En ningún lugar del mundo. Que Larreta me diga una ciudad del mundo con esta tasa de incidencia que tiene presencialidad. Ningún lugar del mundo. E inclusive, tasa de 500 que establecemos es mucho menos exigente a la que tienen la mayoría de los países. Alemania tiene 160, digo, para dar una idea. Entonces, esa es la complejidad que tenemos, que esa es la diferencia que tenemos con Larreta. O asume el cargo de la responsabilidad de ser el jefe de gobierno, que no es solo un intendente, es el jefe de gobierno, que tiene que tomar medidas sanitarias. Acepta la responsabilidad de no una aplicación selectiva de las normas, porque no judicializó el primer DNU, no aplicó el segundo, sí aplicó este nuevo DNU, con números esta semana que son igual de complejos que al momento que se suspendió la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires, y debo decir, Juan, la única jurisdicción que suspendió la presencialidad, pero también la no presencialidad, entre otros aspectos, porque es ahí donde el jefe de gobierno mostró sus cartas. Porque, ¿qué decía Larreta? Son solo 3 días. Ahora que tiene una bola de cristal, él pensaba o estaba seguro que el lunes 31 los indicadores epidemiológicos iban a mejorar mágicamente, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ser responsables. Yo soy un promotor de la presencialidad porque sé la trascendencia, la importancia que tiene que nuestros chicos estén en las aulas, siempre y cuando se cumplan 2 objetivos. Uno, los protocolos estrictos, su fiscalización de los protocolos, y lo otro, que está reflejado también en los protocolos y en los acuerdos federales, es que haya una realidad epidemiológica de base que lo haga posible. Cuestión que en algunos lugares de nuestro país no está ocurriendo, como sí ocurre hoy en otras jurisdicciones. Por ejemplo, gran parte de la provincia de Misiones está con clases presenciales. Ahora, que esté hoy no quiere decir que pueda estarlo dentro de 3 semanas, porque si cambia la realidad epidemiológica, hay que cambiar las decisiones. Ajá. Nicolás, ¿cómo estás? Rocío creo te saluda. ¿Qué tal? Ahora, ¿dónde quedan los chicos, las chicas en esta discusión? Nosotros venimos siguiendo muy de cerca este tema, tratando de cubrirlo con testimonios de docentes, de padres, y ya de por sí había una cuestión de una diferencia muy clara entre quienes podían acceder a una educación virtual y una presencial, que fue lo que ya instaló el gobierno porteño. Pero ahora se sumó que estos 3 días directamente no hubo clases, más allá de que algunos docentes sí mantuvieron el contacto con los y las alumnas. ¿Dónde quedan los chicos en esta discusión? Porque ya vienen sufriendo hace semanas por estas decisiones del gobierno porteño. Sí, ¿dónde quedan los chicos con una agenda educativa de la ciudad que no prioriza el derecho a la educación? Más allá de lo discursivo y de lo especulativo. Porque la realidad es que la gravedad de la suspensión de la no presencialidad también en la Ciudad de Buenos Aires implica dar un mensaje de deslegitimación del enorme esfuerzo de toda la comunidad educativa, que ha transitado un 2020 enormemente desafiante para todos y todas, pero también este 2021 es de enorme esfuerzo y estamos en un esquema de intermitencia, de alternancia, de bimodalidad entre la presencialidad y la no presencialidad. Veamos lo que está ocurriendo en Uruguay. Uruguay puso en suspenso, y estamos hablando ya casi en el mes de junio, el proceso de regreso a la presencialidad, que solo logró transitar en el comienzo del año en la ruralidad, todavía no llegó a las ciudades, y lo puso en suspenso porque está en una realidad epidemiológica compleja. Entonces, eso es lo que tenemos que dejar en claro, y si queremos priorizar la escuela, no se prioriza con las políticas que implementa Juntos por el Cambio, que la implementó los 4 años de Macri, con ruptura de los consensos federales, pero también de una caída del 33% de la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional, 33% en 4 años. No hubo proceso político de que recuperamos nuestra democracia que haya implicado un retroceso tan marcado en la inversión educativa, como también lo vemos en la Ciudad de Buenos Aires, año tras año la pérdida de protagonismo de la inversión educativa en el presupuesto general, ¿no? Y cuando vemos que Macri desarticuló Conectar Igualdad, ¿no? Vemos cómo cayó la inversión en el Plan Sarmiento y también en su desarticulación. Nosotros hoy, para poner un ejemplo de que hay maneras distintas de ver la agenda educativa, estamos fabricando 633.000 computadoras
con 8 empresas argentinas, con una inversión del Estado de más de 20.000 millones de pesos. Hemos triplicado este año la inversión en nuestro plan de conectividad. Sabemos que es una gota en el océano, porque la desigualdad es muy profunda. Ahora, lo que tenemos que hacer es tener el horizonte claro de cómo vamos avanzando día tras día en este contexto, que es volver a transitar lo que fue Conectar Igualdad, un programa emblema y modelo para América Latina en la disminución de la brecha digital que Mauricio Macri desarticuló. Nadie quiere suspender la presencialidad, digamos. Sí, nadie quiere suspender la presencialidad, pero el problema es que a veces se lleva la discusión política en una dimensión falaz. El compromiso a la educación no es presencialidad sí, presencialidad no en el marco de la pandemia. Eso es una discusión que debemos dejar al costado. Ahí se tiene que expresar ni siquiera lo educativo, lo sanitario y lo epidemiológico. Yo le digo a Larreta que invierta más tiempo en dialogar con los sanitaristas, que invierta más tiempo en dialogar con los médicos y los enfermeros que siguen poniendo de enfermeras el cuerpo en este momento de tanta fragilidad, de tanta complejidad, que dialogue menos con los consultores y encuestadores, porque la verdad no podemos ingresar en el campo de la especulación política en el marco de un momento de tanta dificultad, porque además nuestro presidente lo alertó a Larreta, y me lo comentó varias veces el presidente, no una, no dos, sino varias oportunidades, sobre que las malas decisiones que se adopten en esta región metropolitana iban a terminar impactando en toda la Argentina, país, sí, como finalmente ocurrió, porque el virus no conoce fronteras de la General Paz. Entonces las malas decisiones de Larreta, por supuesto que afecta a porteños y porteñas y a bonaerenses, pero termina irradiando a toda la Argentina, porque acá nadie se salva solo. Lo que haga una jurisdicción afecta a las demás jurisdicciones. Y en un país federal, por eso es tan importante la concertación que viene planteando y el diálogo que plantea nuestro presidente en decisiones, claro que son difíciles. Decisiones que tienen costo político, por supuesto que tienen costo político, pero el cargo viene con la responsabilidad y la carga de hacerse responsable de cada una de esas decisiones. Nicolás, te hago una última consulta, y te agradezco que te hayas tomado un rato para charlar con nosotros hoy. ¿Qué sucede con la vacunación? ¿Cuál es el ritmo de vacunación que llevan registrado a los docentes? ¿Qué porcentaje de docentes están vacunados? ¿Y por qué en la ciudad de Buenos Aires ese porcentaje es sensiblemente menor? Bueno, primero, vacunados tenemos entre docentes y auxiliares 600.000 en todo el territorio argentino, ¿no? A partir de la información que nos presentan las provincias. Las próximas semanas van a ser muy positivas en avanzar en la vacunación de los docentes, porque ya se han cubierto y se están terminando de cubrir afortunadamente los otros grupos priorizados, ¿no? Los mayores de 60, los que tienen alguna enfermedad prevalente, y a partir de allí volver a avanzar en la vacunación de docentes. En algunas provincias eso no se ha interrumpido. No hay provincias, por ejemplo Misiones, que tiene una dosis, el 100% de los docentes auxiliares inscriptos para ser vacunados, y hay otras jurisdicciones que vienen muy retrasados, como la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué plantea la Ciudad de Buenos Aires? Que tiene mayor cantidad de trabajadores de la salud. Ahora, la realidad es, ¿no?, y hemos recibido muchísima información al respecto, es que sí hay mayores trabajadores de salud. Ahora, el proceso de prioridad de la vacunación del trabajador de la salud no es el nutricionista o el psicólogo que atiende por Zoom, sino todo aquel trabajador de la salud, sea enfermera, médica, personal auxiliar de limpieza, que está dentro de un sanatorio, de un hospital, que trabaja en el marco del COVID, no cualquier trabajador. Entonces, frente a eso, si se priorizaron trabajadores de la salud, entre comillas, que no tienen un vínculo presencial con la sociedad, ahí creo que hay una enorme equivocación, porque se tendría que haber priorizado, como hicieron todas las jurisdicciones, a, por ejemplo, las maestras de la educación especial, a las maestras de la educación inicial. Por eso hay tanta diferencia, ¿no? La ciudad, la última información que presentó, es el 14% de los docentes auxiliares vacunados. No está en el fondo de la tabla frente a otras jurisdicciones, como decía Misiones, que ya le dio una dosis al 100% y una segunda dosis al 30%. Entonces ahí también, en los actos, en los hechos, vemos la prioridad o no prioridad en la agenda educativa. Bien. Nicolás, gracias como siempre por tomarte un rato para charlar con nosotros. Gracias a vos, Juan. Buen fin de semana. Escuchábamos al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, en Crónica Anunciada.